Calguara, Kichawi, Sampo y Saranta, que por Iyari, Bolivia, TV, Intendiri, Purata, Barcachidaca. Acalguareja, departamento de Chuquisaca, municipio de San Lucas, Barcacabawa, Aruski Pawimpi, Purrequiñari, Ulatejo Xatoqueira, Jecata, Sigua, Gilata, Abraham Martínez, Cubaja, corresponsal, acá Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toqueda y Atiraquiwa. Acá municipio de San Lucas, Toquedua, productores. Acho Achuri Dakaro, Uraimari, Amtanak Toqui, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras Toquetja, Yaticha Urakaj Utjis, Asidawa Kupaj Saraki, Ukabata, Askirijama, Achuya Urakaja, Utjayapataki. Ukabaja, Akipuri, Gilata, Abraham Martínez, Kupan Perut Asyari. Hermano Abraham, te estamos escuchando. Adelante. Amable hermano Edwin, buenos días, te saludamos aquí desde nuestro municipio de San Lucas. A esta hora de la mañana un poquito frío, pero estamos aquí trayendo información desde nuestro municipio de San Lucas. Me encuentro con la ingeniera Anabel Pacosillo, quien nos visita a nuestro municipio de San Lucas. Queremos conocer cuál es el trabajo que va a hacer durante estos días en nuestro municipio de San Lucas. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, agradecerles por la cobertura. Sí, como bien ya lo he mencionado, estamos viniendo de parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, de la Unidad de Coordinación del Consejo Nacional de Producción Ecológica, justamente visitar a nuestros productores ecológicos que fuimos trabajando también con la ONG AINI, que nos han hecho la invitación porque ellos vienen trabajando con nuestras productoras, con hermanas y también con hermanos, y son identificados como ecológicos. Entonces nosotros estamos viniendo a apoyar para que ellos puedan certificar lo que es su producción ecológica. Cuando hablamos de producción ecológica, explíquenos a más detalle porque a veces la gente no conoce, ¿no? Bien, como consumidores sí realmente no están valorizando lo que es el consumo de alimentos inocuos, que quiere decir libres de contaminantes. Entonces, lo que nuestros hermanos productores son, desde la producción, ellos manipulan sus productos sin agrotóxicos. Entonces, ellos llegan a certificarse como ecológicos y también libres de estos agrotóxicos, y también para su alimentación saludable, y así también para llegar a la comercialización y que llegue también a la mesa de los consumidores para que reciban una buena alimentación y no estén con problemas en la salud. Importante, nuestro municipio es amplio en producción. Tenemos productores en producción en manzana, durazno, frutas del valle, también tenemos naranja, como ajipa, como chirimoya, amplio. Seguramente también van a trabajar con aquellos productores de nuestro municipio. Así es, vamos a identificar qué tipo de productos tienen y vamos a capacitarles para que ellos puedan también generar sus propios bioinsumos, así también puedan. A cada cultivo tiene un diferente trato, entonces como los productores conocen mejor a su cultivo, vamos a poderles capacitar para desarrollar estos bioinsumos y que puedan certificar todo tipo de productos, porque como certificación nosotros nos basamos en lo que es la ley 3525, quien cubre, ¿no?, a estos sistemas participativos de garantía, y de ellos van a organizarse de una mejor manera con los productores y también con los diferentes productos que ellos tienen para poderlos registrar. No van a poder certificar un monocultivo. Como productores ecológicos tienen que certificar todos sus productos. Importante, usted me decía, este producto cuando ya son certificados ya cuesta, tiene otro precio. Yo creo que esto va a ser un generar ingreso económico para nuestros hermanos productores del municipio. Así es, va a ser un ingreso más y también puedan ser reconocidos, porque ellos no producen de la misma manera convencional, sino que se les da un valor agregado, ya que ellos tienen un sello ecológico. Entonces esto va a estar identificado por el sello verde, que es ecológico, y el sello blanco, que están en transición. Importante, gracias hermana Anabel. Estamos todavía con hermana Anabel en nuestro municipio de San Lucas. Vale, hermano Edwin, muy buenos días. Queremos también escuchar su persona, hermano Edwin. Muchas gracias, Abraham. Jabatagua, Jaque municipio de San Lucas, departamento de Chuquisaca, Barcatpacha, Aruskipawi, Jautjaski, Ujabatua, Ministerio de Desarrollo Productivo, Toquetja, Acho Achuri Dakaro, Curaibari, Amtarak Toquech, Amanchawi, Jautjaski, Jabatas, Kirjaba, Juparacaja, Achuraca, Achuyap, Jayapataki. Hermano Abraham, para acabar, ¿qué más tenemos para la despedida? Hermano Edwin, gracias por darnos esta oportunidad, hacer conocer estas actividades desde nuestro municipio de San Lucas. Todavía me encuentro con la ingeniera Anabel Pacosillo. Debemos conocer un poco más. Cuando hablamos de organización, en nuestro municipio de San Lucas seguramente ya se va creando para poder trabajar ya con los productos ecológicos.
Así es, ya tienen su conformación, se va a identificar lo que es el representante legal, su comité de garantía y también sus evaluadores. Y para los nuevos productores que quieran incorporarse, ya va a depender mucho de este nuevo sistema participativo de garantía porque son independientes. Y bueno, ¿cuántos se cree que puedan participar desde nuestro municipio de San Lucas? ¿O quiénes son aptos para poder participar? Todo aquel productor que no utilice agrotóxicos y también esté comprometido con lo que es la producción ecológica. O sea, no hay límites, ni mínimos ni máximos. Y aquí ya trabajan algunas personas, por ejemplo, las hermanas Bartolinas ya trabajan con lo que son carpa solar. Ellos también seguramente están invitados para ser parte. Así es, toda la población que quiera certificarse como productor ecológico puede acercarse a este sistema participativo de garantía y puedan evaluar desde su parcela cómo hacen el manejo hasta llegar al mercado para que ellos puedan también acceder. Y bueno, es importante que la mayoría se convierta en productor ecológico porque estamos hablando de una salud en cuanto a nuestra alimentación y también para el desarrollo de nuestros niños. Ustedes como UCESINAPI, ¿cómo van a ayudar a nuestro municipio y a nuestros hermanos productores? Estamos ayudándoles con lo que es la capacitación y la también organización, lo que nos demanda lo que es la ley para conformar lo que es el sistema participativo de garantía. Así también les acompañamos con lo que es la asistencia técnica en la preparación de bioinsumos. Así también les hacemos el acompañamiento hasta que ellos logren tener el registro de SENASA. Los talleres, ¿cómo se estaría llevando? ¿Mensual? ¿Cada cuándo va a ser su visita para poder reunirse con los hermanos productores? Sí, justamente va a ser agendado conforme a sus tiempos y también a una previa coordinación. ¿Y el trabajo de nuestro municipio qué tiempo va a ser? ¿El trabajo de UCESINAPI? Bueno, eso SENAPE va a poder acompañar en todo el proceso, así también como son una forma independiente, no tienen que depender de nosotros, sino que ellos de una forma independiente puedan trabajar también con otras organizaciones y no están solitos, sino que también han recibido el apoyo de la alcaldía y también de otras instituciones como ser la ONG de AINI. Y SENASAC también seguramente van a trabajar de la mano con ustedes para poder ayudar mucho más a las familias. Así es, todo el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras está comprometido con los productores, así que viene desde la orden desde nuestro presidente y así también desde nuestro ministro. Así es, hermano Edwin. Bueno, por último, queremos escuchar la invitación que haga nuestra hermana ingeniera Anabel Pacosillo a toda la población para que pueda acercarse y conocer aún mucho más de lo que son productos ecológicos. Bien, hermanos, los invitamos a todos a que puedan tomar conciencia de un consumo más saludable y así también de una producción saludable para que nosotros, tanto productores y así también consumidores, sepamos que la producción ecológica es lo más saludable que nosotros podemos llegar a tener y en estos tiempos también hablamos de un suelo saludable, agua saludable y producción saludable. Listo, muchísimas gracias, ingeniera. Será hasta otra oportunidad. Así es, de esta manera, hermano Edwin, esta mañana nos despedimos de nuestro municipio de San Lucas. Será hasta otra oportunidad. Gracias, hermano Edwin. Chao. Barcachiracas, departamento de Chuquisaca, municipio de San Lucas, Toquitpacha, Arusquipawi, Jacalguara, Utjahuayi, Ucabaja, Jucampi, Achuyauraca, Chabancha, Jaquipurillari, Sasinsa, Axa, Waquicha, Huitpacha, Amtayarita, Jaractao. Camarona Campi, Acabaquichao, Tucayari, La Campeja, Yacaurucabaya, Hikisinicama.